En un rincón olvidado de México, donde el polvo se adhería a cada rastro de vida y el sol quemaba sin piedad la tierra, existía un pueblo llamado San Pedro. Un lugar humilde, de casitas de adobe y gente curtida por el trabajo duro, donde cada centavo era una bendición y a menudo una lucha. En el corazón de San Pedro, como un imponente recordatorio de la escasez y la necesidad, se alzaba la única tienda de abarrotes. De este establecimiento, clientes salían con frecuencia, no con la alegría de haber adquirido lo que necesitaban, sino con un aire de frustración y derrota visible en sus rostros, sus hombros caídos y sus miradas perdidas en el suelo. La tienda era un epicentro de malestar sordo, un lugar donde la desesperación se mezclaba con la rutina diaria, y cada transacción dejaba un regusto amargo para la mayoría. Detrás del mostrador, oculto entre montones de mercancía mal organizada y estantes que apenas sostenían el peso de productos de dudosa calidad, se encontraba Ramiro. Un hombre de mediana edad, cuyo físico robusto delataba años de levantar sacos y mover cajas, aunque su verdadera fortaleza residía en su astucia y su implacable voluntad de lucrar. Sus ojos, pequeños y penetrantes, escudriñaban a cada cliente, evaluando no solo lo que compraban, sino cuánto podía exprimirles. Ramiro era el dueño y señor de este pequeño imperio, y su vida giraba en torno a una única obsesión, acumular riqueza. Para él, las necesidades de los habitantes de San Pedro no eran más que oportunidades disfrazadas, peldaños en su particular escalera hacia una fortuna personal, construida implacablemente a costa de los más vulnerables. La pobreza de su pueblo no le inspiraba compasión, sino ambición. Justo en este momento, Ramiro acababa de completar una de sus habituales transacciones, un pequeño acto de deshonestidad que para él era tan cotidiano como respirar. Una anciana, encorvada por los años y el esfuerzo, se alejaba de la caja con un pequeño atado de víveres. Había pagado el doble por un kilogramo de frijoles rancios y un trozo de queso casi inservible, y el cambio que Ramiro le había entregado era notoriamente menor al que le correspondía. La mujer, con la vista nublada más por la resignación que por la edad, apenas murmuró un gracias antes de desaparecer por la puerta, su figura temblorosa disolviéndose en el sol inclemente de la tarde. Ramiro la observó partir, sin el menor rastro de culpa en su semblante. Para él, aquello no era injusticia, era simplemente negocio. Era la norma, la ley no escrita que él mismo había impuesto en San Pedro. Cada día, esta escena se repetía, una y otra vez, tejiendo una red de pequeñas estafas que sostenían su avaricia y la desesperación de un pueblo entero. Su rostro, sin embargo, permanecía impasible, reflejando la fría determinación de un hombre que había olvidado qué significaba la empatía. Si esta historia de avaricia y redención te conmueve, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas narrativas. La fama de Ramiro se extendía como el polvo del desierto, llevada por el viento y el murmullo de las voces bajas, pero constantes, de un pueblo oprimido. Los habitantes de San Pedro lo temían, no con el miedo a una bestia salvaje, sino con la resignación que se tiene hacia una fuerza inmutable de la naturaleza. Dependían de él para las provisiones esenciales, para el hilo que surcía sus ropas gastadas, para el aceite que alumbraba sus noches oscuras. Era una dependencia forzada, un yugo que Ramiro había ajustado con maestría alrededor de sus cuellos, y a pesar de su avaricia palpable, no había otra opción. No había otro mercader, no había otro camino. En las mañanas, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las piedras de las casas, se veían a los pequeños agricultores con sus escasas cosechas, esperando pacientemente a que Ramiro evaluara su mercancía. Un hombre joven, con las manos agrietadas por el trabajo en el campo, intentaba venderle unas cuantas gallinas. Ramiro las examinó con ojos críticos, pellizcando su carne, sopesándolas, y finalmente ofreció una miseria, apenas lo suficiente para 1 kilo de maíz. El campesino, con la mirada de un animal acorralado, intentó regatear, su voz temblaba. Ramiro solo se encogió de hombros, con un gesto de indiferencia que era más devastador que cualquier grito. «Tómalo o déjalo», dijo con un tono monótono,
casi aburrido. La desolación en el rostro del joven era evidente, necesitaba el dinero, aunque fuera esa pírrica cantidad. Suspiró, asintió con la cabeza y extendió las gallinas. Ramiro las tomó, contando las monedas lentamente en la palma de su mano, deleitándose en el poder que ejercía sobre cada vida en ese pequeño caserío. La escena se repetía con variaciones mínimas, una mujer vendiendo tortillas, un niño ofreciendo leña, todos recibiendo precios injustos, todos saliendo con la cabeza gacha, humillados, pero sin alternativa. Las puertas de la tienda se abrían y cerraban, marcando el ritmo implacable de la explotación. San Pedro no era un lugar para los débiles de corazón. Era un pueblo polvoriento, cuyas calles sin pavimentar se convertían en lodazales durante la breve temporada de lluvias. Las casas, construidas con adobes y techos de lámina oxidada, apenas ofrecían refugio del calor abrasador del día y del frío penetrante de la noche. La vida aquí era dura, una lucha constante por la supervivencia donde cada peso, cada moneda, contaba de una manera que los habitantes de ciudades lejanas jamás podrían comprender. Era un ecosistema de escasez, donde el ingenio y la resiliencia eran las únicas herramientas con las que contaban sus gentes. En este paisaje árido y desafiante, la tienda de Ramiro no era solo un negocio, era el único punto de comercio, el nexo entre el pueblo y el mundo exterior, por rudimentario que fuera. Era donde se intercambiaban bienes por dinero, donde las noticias se susurraban y donde la esperanza, a menudo, moría silenciosamente entre las sombras de los estantes. Los días se sucedían, idénticos, bajo el sol implacable, y la rutina de transacciones injustas se había arraigado tanto que ya nadie cuestionaba su legitimidad. Simplemente era la forma en que las cosas funcionaban en San Pedro. Algunas veces, muy raras, los ancianos del pueblo se arriesgaban a recordar en voz baja al joven Ramiro. Hablaban de un muchacho vivaz, de ojos brillantes y risa fácil, que ayudaba a su padre en el pequeño puesto que por entonces era la tienda. Susurraban sobre un tiempo en el que Ramiro compartía, en el que sus ojos no tenían esa mirada de calculadora fría, sino la chispa de la juventud y, quizás, de la inocencia. Se especulaba que algo, un evento desconocido, una decepción profunda o quizás la misma dureza de la vida en San Pedro, lo había transformado en el hombre que era ahora. Pero esos eran solo desvaríos de viejos, palabras perdidas en el viento. La realidad era el Ramiro actual, implacable y avaricioso, el único pilar comercial en un pueblo que se desmoronaba lentamente bajo el peso de su propia pobreza. Nadie se atrevía a desafiarlo, ninguno tenía el poder o la influencia. Su sombra se cernía sobre cada transacción, sobre cada esperanza, y la vida en San Pedro continuaba su curso, resignada a la crueldad de su único benefactor, esperando un cambio que parecía nunca llegar. Mientras San Pedro se conformaba con su destino. Bajo la mano de hierro de Ramiro, un susurro comenzó a recorrer los rincones del pueblo, una brisa fresca en medio del calor asfixiante. Hablaban de un forastero, un hombre que había llegado silenciosamente, sin alardes, y se había establecido en las afueras, en una pequeña cabaña abandonada que milagrosamente había cobrado vida. Las historias variaban, algunos lo describían como un curandero que había aliviado la fiebre de un niño con un simple toque o restaurado la vista a una anciana con hierbas extrañas. Otros lo veían como un sabio, un narrador de cuentos que ofrecía palabras de consuelo y esperanza a quienes se acercaban a él, compartiendo un conocimiento profundo que trascendía las miserias cotidianas del pueblo. No pedía pago, solo atención y fe. Estos murmullos, estas nuevas y extrañas narrativas, eventualmente llegaron a los oídos de Ramiro. Al principio, los desestimó con una risa hueca y un gesto de desdén. Para él, eran meras fantasías, cuentos de viejas y distracciones para la mente ociosa de la gente. En su mundo pragmático y materialista, no había lugar para milagros ni para la sabiduría intangible. Su único interés, su única realidad palpable, era su negocio, el flujo constante de clientes, las monedas tintineando en su caja, el incremento diario de su fortuna.
Consideraba que este forastero era solo otra forma ingenua en que la gente buscaba consuelo, una vana esperanza que no cambiaría en nada la verdadera naturaleza de las cosas, ni, más importante aún, su control sobre ellas. Los rumores eran como el viento, pasaban y no dejaban rastro duradero, o al menos eso pensaba él, confiado en la solidez de su dominio. La indiferencia de Ramiro hacia el forastero fue reforzada por una transacción que, para él, representaba la cúspide de su astucia. En una calurosa tarde de verano, una familia de campesinos, con sus ropas gastadas y sus rostros curtidos por el sol, se acercó a su tienda. Llevaban consigo el fruto de meses de arduo trabajo, una pequeña pero valiosa cosecha de maíz y frijol, la única esperanza para un invierno que se anunciaba especialmente crudo. Sus ojos imploraban, su necesidad era una súplica silenciosa. Ramiro los recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca cordial de depredador. ¿Qué traen por aquí, mis buenos amigos?, preguntó, su voz suntuosa, envolviendo sus verdaderas intenciones. Los campesinos, liderados por el padre, un hombre de hombros caídos y mirada cansada, le mostraron su humilde ofrenda. El maíz, dorado y brillante, y los frijoles, secos y bien conservados, eran un testimonio de su labor. Ramiro inspeccionó la mercancía con un ojo experto, palpando los granos, sopesando los sacos, calculando el valor real de su esfuerzo. Sabía perfectamente el precio justo al que podría vender esa misma cosecha en el pueblo más cercano, donde los camiones de las grandes ciudades esperaban para llevarse el producto. Pero su intención no era la honestidad. Después de un largo e incómodo silencio, Ramiro les ofreció una suma que era poco más que una limosna, una fracción ridícula de su valor real en el mercado. Los ojos del padre se abrieron de par en par, mientras que la madre, con un bebé en brazos, contuvo un sollozo. Intentaron regatear, suplicar, explicar la dureza de su situación, la necesidad de alimentar a sus hijos. Ramiro mantuvo su postura, inamovible, su rostro una máscara de calculada impasibilidad. Es lo que puedo pagarles, con el transporte y el riesgo que corre uno vendiendo esto en la ciudad, argumentó, con una falsedad tan pulcra que casi sonaba convincente. La desesperación finalmente venció a la familia. No tenían otra opción. Necesitaban el poco dinero que Ramiro les ofrecía para comprarlo mínimo indispensable en su misma tienda, para sobrevivir un día más. Con el corazón roto, aceptaron. Ramiro pagó las monedas y luego, con una celeridad asombrosa, procedió a comprarles de vuelta una pequeña parte de su propia cosecha, ya con un margen de ganancia considerable. Al verlos partir, con menos dinero y casi sin comida, Ramiro sintió una satisfacción perversa. Había asegurado su negocio, había ejercido su poder y había demostrado, una vez más, que en San Pedro solo él ponía las reglas. El forastero y sus cuentos eran una nimiedad comparada con la realidad inquebrantable de su imperio de abarrotes. Mientras el sol continuaba su danza despiadada sobre San Pedro, intensificando el calor y la sequedad de la tierra, el forastero se hacía cada vez más presente en la vida del pueblo. No era una presencia intrusiva, sino una especie de quietud en movimiento, un hombre de aspecto humilde pero con una innegable aura de calma y una presencia que se sentía imponente, no por la fuerza, sino por la serenidad. Se le veía cruzando las calles polvorientas, saludando a los pocos transeúntes con una sonrisa genuina y una inclinación de cabeza. No llevaba prisa, ni cargaba bienes que pudieran indicar un comercio. Su vestimenta era sencilla, una túnica de lino grueso, de color tierra, que se confundía con el paisaje, y unas sandalias que parecían haber recorrido ya muchos caminos. El forastero no se anunciaba con grandes gestos o palabras altisonantes. Simplemente estaba allí, disponible. Se le veía ayudando a una mujer a cargar agua del pozo, sus brazos fuertes y su rostro sin rastro de esfuerzo. A veces, se sentaba bajo la sombra raquítica de un mezquite, escuchando con atención las lamentaciones de un anciano sobre la falta de lluvia o la enfermedad de un nieto. Ofrecía palabras de consuelo, no vacías promesas, sino una empatía que no se había sentido en San Pedro en mucho tiempo.
Nunca pedía nada a cambio, su recompensa parecía ser la simple conexión humana, el alivio en los ojos de aquellos a quienes tendía una mano silenciosa. Era como si un bálsamo invisible comenzara a untarse sobre las heridas abiertas de la comunidad. No era un curandero de remedios físicos exclusivamente, sino un sanador del espíritu. Este creciente fenómeno no pasó desapercibido para Ramiro. Desde su tienda, un puesto de observación privilegiado, veía cómo la gente, antes sumida en el murmullo de sus propias miserias, ahora comenzaba a hablar con cierta esperanza en sus voces. Las conversaciones antes centradas en la última estafa de Ramiro o la escasez de alimentos, ahora giraban en torno a el hombre de las afueras. Ramiro notaba cómo las mujeres, al pasar por su tienda, ya no llevaban la misma expresión de derrota, había un resquicio de luz en sus miradas. Su negocio de las lamentaciones, esa oscura fuente de información y manipulación, parecía verse afectado. La gente ya no se lamentaba con la misma intensidad, ya no se arrastraba con la misma desesperación. Esto comenzó a irritarle profundamente. ¿Quién era ese forastero para alterar el orden que él había establecido? ¿Para qué venía a sembrar ideas en la cabeza de su gente? Ramiro había construido su imperio sobre la desesperación y la falta de opciones. Su poder se nutría de la necesidad ajena y de la ausencia de alternativas. Ahora, este desconocido, con su mirada serena y sus actos de bondad desinteresada, estaba carcomiendo los cimientos de su control. Era una amenaza silenciosa, insidiosa, más peligrosa que cualquier ladrón, porque robaba algo que Ramiro consideraba suyo, la sumisión de San Pedro. La frustración de Ramiro se transformó lentamente en un antagonismo palpable. Empezó a ver al forastero no solo como una molestia, sino como un adversario directo, una amenaza existencial a su control sobre el pueblo y, lo más importante, a su fuente de ingresos. Si la gente comenzaba a tener esperanza, si sentía que había otras formas de vida, si sus espíritus se elevaban, ¿quién iría a mendigarle a él por unos frijoles podridos? ¿Quién aceptaría sus precios desorbitados si empezaban a creer que merecían algo mejor? La idea de que ese hombre pudiera levantar a la gente del pueblo, de que pudiera inspirarles a desafiar su tiranía económica, le revolvía el estómago. Ramiro, acostumbrado a ser la figura central, el único punto de referencia en la vida de los aldeanos, ahora se sentía desplazado. El forastero no necesitaba gritar ni imponerse, su mera presencia, su bondad desinteresada, era suficiente para sembrar una semilla de cambio que Ramiro sentía brotar como una mala hierba en su jardín cuidadosamente cultivado de avaricia. La sombra de la sospecha comenzó a extenderse en la mente del comerciante, convencido de que este desconocido era un intruso que debía ser erradicado, un obstáculo para su reinado de plomo. El forastero, cuyo nombre aún era un misterio para la mayoría, se había convertido en una figura recurrente en la vida cotidiana de San Pedro. Se le veía a menudo en las afueras, cerca del arroyo o bajo la sombra de los árboles más antiguos, conversando con los aldeanos. No eran charlas triviales, eran intercambios profundos, llenos de escucha atenta y palabras de aliento. Una tarde, una madre, con el rostro surcado por el cansancio y una preocupación profunda en sus ojos, se sentó junto a él. Le habló de su hijo, enfermo de calentura, y de cómo no tenían medicinas ni alimentos suficientes. El forastero no ofreció una solución mágica o dinero, sino que la escuchó con una paciencia infinita, sus ojos fijos en los de ella, transmitiendo una comprensión que la mujer no había encontrado en nadie más. Luego, con una calma que asombró a la madre, se levantó, regresó con un puñado de hierbas del campo, le enseñó cómo prepararlas y le aseguró que la fe y el cuidado eran tan importantes como cualquier medicina. La mujer regresó a su hogar con una renovada esperanza, un brillo en sus ojos que hacía mucho no se veía. En otra ocasión, un anciano lamentaba que el techo de su humilde choza se había venido abajo con los últimos vientos, dejándolo a merced de los elementos. El forastero, sin decir una palabra, acudió a su lado. Con sus propias manos, y con la ayuda de algunos jóvenes del pueblo a quienes inspiró con su ejemplo,
pasó el día reparando la techumbre, demostrando una habilidad y una fuerza inesperadas. No parecía cansarse, y su sonrisa serena era contagiosa. Los jóvenes, que antes pasaban sus días en la desidia, encontraron un propósito en ayudar, sintiendo la camaradería y la satisfacción de un trabajo bien hecho. La ayuda práctica del forastero no era solo material, sino que inspiraba a la comunidad a ayudarse mutuamente. La presencia de este hombre desconocido, con su bondad sin límites y su capacidad para escuchar y comprender, estaba tejiendo una nueva red en la comunidad de San Pedro. Las risas, que antes eran escasas y forzadas, comenzaron a escucharse con más frecuencia. Las conversaciones en el pozo o en el pequeño mercado improvisado no eran solo de quejas, sino de planes, de ideas, de cómo unirse para solucionar los problemas comunes. La gente de San Pedro comenzó a sentirse más esperanzada, más unida, como si un nuevo espíritu hubiera soplado sobre el pueblo. Era algo que no sucedía en años, una chispa de comunidad que Ramiro había sofocado con su avaricia. Los murmullos de desesperación dieron paso a susurros de posibilidad de un futuro que, aunque incierto, ya no parecía tan sombrío. En su tienda, detrás del mostrador, Ramiro observaba todo esto con una mezcla creciente de ira y paranoia. Cada risa que escuchaba desde la calle, cada grupo de aldeanos que veía conversar animadamente, era una puñalada a su control. Los ojos de Ramiro se entrecerraban, su mandíbula se tensaba. ¿Qué hacía este hombre? ¿Qué les decía para que cambiaran tanto? Estaba convencido de que el forastero estaba lavando el cerebro a su gente, manipulándolos con falsas promesas y palabras dulces. Veía cómo su influencia, antes absoluta, se desvanecía lentamente, como el agua en la arena. La paranoia comenzó a carcomerlo. Ramiro imaginaba al forastero como un astuto hechicero o un charlatán disfrazado, usando alguna forma de magia o engaño para desviar la lealtad y la dependencia de los aldeanos. Se sentía directa y personalmente amenazado. Su imperio, construido con tanto esfuerzo y astucia sobre la miseria ajena, estaba siendo minado por la simple bondad y el ejemplo de un desconocido. Ramiro no podía entenderlo, en su mundo, todo tenía un precio, todo era una transacción. La generosidad desinteresada era una anomalía, una afrenta a su lógica de vida. La semilla del miedo y la sospecha germinaba en su corazón, transformando su avaricia en una obsesión por desenmascarar a este peligroso intruso antes de que destruyera todo lo que él había construido en San Pedro. La semilla del miedo y la sospecha germinaba en su corazón, transformando su avaricia en una obsesión por desenmascarar a este peligroso intruso antes de que destruyera todo lo que él había construido en San Pedro. Ramiro, con su mente retorcida por la paranoia, comenzó a idear un plan, una estratagema para exponer al forastero como lo que él creía que era, un fraude, un charlatán que engañaba a la gente humilde con falsas esperanzas. Pasaba las noches en vela, dando vueltas en su cama, su respiración agitada en la oscuridad. No podía permitir que la influencia de ese hombre creciera más. Su control sobre San Pedro era absoluto y debía permanecer así. Pensó en varias artimañas. Podría sembrar rumores maliciosos sobre el pasado del forastero, inventar historias de cómo había huido de otro pueblo por haber cometido alguna fechoría. O quizás, podría contratar a alguien para que lo espiara, buscando cualquier debilidad, cualquier desliz que pudiera utilizar en su contra. La idea de sobornar a algún aldeano para que testificara en contra del forastero también cruzó su mente, pero rápidamente la descartó. La gente, pensó, ya estaba demasiado lavada del cerebro para creer a quienes él pagara. La sutileza era clave. Sabía que la gente de San Pedro, a pesar de su ingenuidad, no era del todo tonta. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que lo desenmascarara frente a todos, algo que mostrara su verdadera naturaleza de falso profeta. Mientras Ramiro urdía sus planes, la atmósfera en su tienda comenzó a cambiar palpable. Antes, a pesar de su avaricia, siempre había un flujo constante de clientes, murmullos y regateos que, aunque tensionantes, daban una sensación de vida al lugar. Ahora, sin embargo, la tienda de Ramiro se sentía extrañamente solitaria,
casi desierta. Los clientes eran menos frecuentes, y aquellos que aún venían, compraban lo mínimo indispensable, con la prisa de quien cumple con una obligación desagradable. Ya no se detenían a charlar, no se quejaban de sus desgracias, no buscaban consuelo en la conversación, ni siquiera con sus amigos. El ambiente era tenso y silencioso, solo roto por el tintineo ocasional de la caja registradora o el crujido de las tablas del suelo. Los ojos de los pocos clientes que entraban evitaban la mirada de Ramiro, sus hombros se encogían, como si quisieran hacerse invisibles. Ramiro lo sentía. Sentía el vacío que se estaba creando a su alrededor. La gente ya no lo miraba con el temor de antes, sino con una mezcla de recelo y, lo que era peor, indiferencia. Era como si la esperanza que el forastero había sembrado en el pueblo les hubiera dado una nueva capacidad para distanciarse, para ver más allá de la tiranía de Ramiro. Esto, paradójicamente, lo enfurecía aún más, alimentando su determinación de destruir al forastero. No podía soportar que su poder menguara, que su figura dominante se redujera a un mero comerciante, ignorado y evitado. Una tarde, mientras el sol comenzaba a declinar tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, un evento aparentemente trivial sacudió los nervios de Ramiro. Estaba detrás de su mostrador, sumido en sus pensamientos maquiavélicos, cuando sintió una extraña quietud fuera de la tienda. Levantó la vista. Allí, pasando lentamente por delante de su establecimiento, con un aura de paz que contrastaba brutalmente con el torbellino de emociones de Ramiro, iba el forastero. El hombre de la túnica sencilla no se detuvo, pero su paso se hizo imperceptiblemente más lento justo cuando cruzaba el umbral imaginario de la tienda de Ramiro. Por un instante que pareció una eternidad, sus miradas se cruzaron. Los ojos penetrantes y tranquilos del forastero se encontraron con los ojos astutos y llenos de malicia de Ramiro. No hubo una palabra, no un gesto, solo ese encuentro directo de almas. Ramiro sintió una extraña punzada en el pecho, un escalofrío que no era de frío ni de miedo, sino de algo desconocido, algo que le revolvió el estómago. No era la punzada de la culpa, no aún, sino una profunda incomodidad, como si el alma impasible de Ramiro hubiera sido tocada por una energía que no comprendía y que lo descolocaba por completo. El forastero continuó su camino, con la misma calma imperturbable, dejando a Ramiro solo en el silencio opresivo de su tienda, con esa extraña sensación persistiendo en su interior. Aquel encuentro mudo, tan breve como inesperado, había dejado una huella, una perturbación en el orden que Ramiro creía inquebrantable. La punzada en su pecho persistía, una molestia sutil que Ramiro no podía sacudirse. El recuerdo de los ojos del forastero lo perturbaba más de lo que admitiría. La noche que siguió a ese encuentro fue inquieta, llena de sueños fragmentados y un insomnio inusual. Ramiro, que se enorgullecía de su sueño profundo e imperturbable, se encontró dando vueltas en la cama, la imagen de la mirada serena del forastero grabada a fuego en su mente. Intentó atribuirlo al cansancio o a la irritación por la disminución de sus ventas, pero en el fondo sabía que era algo más profundo. A la mañana siguiente, el sol comenzó a filtrarse por las rendijas de las ventanas de su humilde pero bien abastecida vivienda, anexa a la tienda. Era una mañana como cualquier otra en San Pedro, con el repiqueteo de las gallinas, el ladrido lejano de un perro y el aroma a leña quemada que se colaba por todas partes. Ramiro, con un ceño fruncido que se había vuelto casi permanente, se levantó y se dirigió a su santuario personal, la trastienda de su negocio. Allí, sobre una mesa de madera maciza, cuidadosamente escondida bajo una lona, yacían sus libros de cuentas y su caja fuerte. Con la meticulosidad de un cirujano, comenzó a contar sus ganancias del día anterior, separando las monedas y los billetes con dedos ágiles y experimentados. El tintineo del metal y el crujido del papel eran la música de su vida, la única que realmente le producía placer. De repente, un sonido rompió la monotonía de su ritual avaricioso. Un suave, pero firme, toque en la puerta principal de su tienda. Era inusual. Los clientes solían entrar sin más,
o aporrear la puerta con impaciencia si estaba cerrada. Este toque era diferente, casi respetuoso, pero con tal determinación que resonó en el silencio de la mañana. Ramiro frunció el ceño. ¿Quién podría ser tan temprano y tan educado, o tan audaz? Dejó a un lado las monedas, un atisbo de irritación cruzando su rostro. Caminó lentamente hacia el frente de la tienda, su mente analizando posibles escenarios, preparándose para cualquier tipo de confrontación o queja. Al abrir la puerta, la luz del sol de la mañana irrumpió en la penumbra de su tienda y Ramiro se encontró cara a cara con el forastero. Sus ojos se abrieron ligeramente, tomándolo por sorpresa. Pero no era solo la sorpresa de ver al forastero en su dominio lo que lo dejó helado. Fue la apariencia del hombre. Ramiro lo había visto de lejos, había escuchado descripciones, pero verlo de cerca era diferente. Frente a él, de pie en el umbral de su templo de avaricia, estaba un hombre que parecía haber salido de las páginas de los viejos libros ilustrados que su madre, en sus escasos momentos de ocio, solía leerle cuando era niño. Llevaba una túnica sencilla, de lino blanquecino, que caía con gracia sobre sus hombros. Sus pies, calzados con sandalias de cuero, revelaban un camino recorrido, pero no estaban sucios ni gastados más allá de lo natural. Lo más impactante, sin embargo, era su rostro. Su barba, de un castaño oscuro y bien cuidada, enmarcaba unos rasgos serenos. Su cabello, de un color similar, caía suavemente sobre sus hombros. Pero eran sus ojos los que lo clavaban en el sitio. No tenían el brillo astuto de un comerciante, ni la desesperación de un aldeano, ni la furia de un enemigo. Eran ojos de una profundidad insondable, serenos, pero a la vez penetrantes, como si pudieran ver a través de Ramiro, desnudando cada uno de sus pensamientos y pecados. En su expresión no había juicio, solo una quietud poderosa, una comprensión tácita que lo desarmó al instante. Ramiro quedó helado, inmóvil. No lo reconoció como una figura divina, su mente pragmática y su corazón endurecido no estaban preparados para tal revelación. Pero la audacia de este hombre, este forastero que había perturbado su paz y amenazado su imperio, al entrar en su sagrado dominio, en el corazón mismo de su negocio, lo dejó sin aliento. Era una afrenta, una provocación. Pero algo en la presencia del forastero, en la calma inquebrantable de su mirada, le impidió proferir una palabra de reproche o de expulsión. Una extraña mezcla de asombro y una punzada de algo parecido al respeto, o quizás al miedo, le contuvo la lengua. El comerciante, acostumbrado a dominar cada interacción, se encontró inusualmente silencioso, su mente en blanco, su cuerpo rígido. El forastero lo miraba, una leve sonrisa bailando en sus labios. El forastero, que para Ramiro seguía siendo un intruso inesperado, finalmente rompió el silencio, su voz era suave pero resonaba con una claridad asombrosa en el pequeño espacio. Buenos días, dijo, con una calma que desarmaba, necesitaría un poco de pan y agua, por favor. Su petición era sencilla, la más común en una tienda de abarrotes. Ramiro, saliendo de su estupor inicial, sintió como su habitual arrogancia, esa armadura que lo protegía de cualquier intromisión moral, comenzaba a reconstruirse. Claro, respondió, su voz más áspera de lo que pretendía. Se dio la vuelta y se dirigió hacia los estantes, su mente ya calculando cómo obtener el máximo beneficio de este encuentro. Tomó la hogaza de pan más vieja y endurecida que encontró, y una botella de agua que había estado expuesta al sol, tibia y con un sedimento dudoso. Era su manera de cobrarle al forastero por la audacia de haber penetrado en su territorio. Al entregarle los artículos, Ramiro le exigió un precio exorbitante, casi el triple de lo que valía la mercancía, con una sonrisa insincera pintada en sus labios. Esperaba una queja, un regateo, la misma reacción de exasperación que obtenía de todos sus clientes. Pero la respuesta del forastero fue inesperada. Jesús simplemente lo miró a los ojos. No había reproche en su mirada, ni indignación, ni siquiera una sombra de irritación.
Solo una comprensión profunda, inmensa, que parecía atravesar la superficie de Ramiro y escudriñar hasta el último rincón de su alma. Era una mirada que no juzgaba, pero que lo veía todo, su avaricia, sus miedos, las pequeñas y grandes estafas, el vacío que sentía a pesar de sus riquezas. En esa mirada no había acusación, solo una aceptación melancólica de la condición humana, y eso fue mucho más desarmante que cualquier grito. El mundo de Ramiro, construido sobre el control y la manipulación, se tambaleó bajo el peso de esa mirada serena. El forastero puso el dinero exacto sobre el mostrador, sin decir una palabra sobre el precio inflado. Luego, sus ojos se detuvieron en los del comerciante por un instante más, un instante que se extendió, cargado de un significado que Ramiro no podía descifrar pero que sentía en cada fibra de su ser. Un escalofrío recorrió su espalda, no de miedo, sino de una profunda incomodidad moral. Era una sensación que no había experimentado en años, quizás nunca. Era como si un velo se hubiera desgarrado, mostrando por un segundo las consecuencias de sus acciones, el rastro de dolor y privación que dejaba a su paso. Algo dentro de él, algo que creía muerto y enterrado bajo capas de indiferencia, se removió. Era una chispa, una duda incipiente que lo punzaba. Ramiro, acostumbrado a sentirse invulnerable, a disfrutar de su poder sobre los demás, se encontró en una posición extraña. Se sintió expuesto, pequeño, como un niño pillado en una travesura, pero la profundidad de lo que sentía trascendía la simple vergüenza. Era una punzada en su conciencia, algo que le decía que este hombre no era un cliente más, que este encuentro no era una transacción más. La quietud en la tienda era casi ensordecedora, solo rota por el latido desbocado del corazón de Ramiro. La presencia del forastero, aunque calmada, era abrumadora. Las hogazas de pan viejo y el agua turbia que había vendido a un precio desorbitado parecían ahora un testimonio silencioso de su mezquindad, y por primera vez, Ramiro lo sintió como tal. La duda, ese veneno para la certeza de su vida, se había plantado en su corazón. La duda, ese veneno para la certeza de su vida, se había plantado en su corazón. El forastero, con el pan y la botella de agua en la mano, no se movió de inmediato. Una leve sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa que no era de diversión, sino de una profunda y serena comprensión. Entonces, con una voz suave, de un timbre que se anclaba en el alma, empezó a hablar. Su tono no era acusatorio, no había reproche en sus palabras, ni juicio, solo una descripción, casi poética, de la vida en San Pedro. Este pueblo, comenzó el forastero, sus ojos recorriendo las sombras de la tienda como si a través de ellas pudiera ver las casas polvorientas y los rostros cansados de sus habitantes, es un lugar de almas resistentes. He visto niños jugar con la poca tierra que tienen y ancianas tejer historias en sus ruecas, sus dedos hábiles a pesar de los años. Cada día es una batalla en la que luchan con honor, buscando sustento, algo de dignidad, un poco de paz. Ramiro escuchaba, paralizado. Nunca nadie había hablado de San Pedro con tal profundidad, con una mirada que trascendía la simple observación. El forastero no hablaba de lo que le faltaba al pueblo, sino de lo que tenía, su espíritu indomable, su capacidad para seguir adelante. Y en esa lucha, continuó la voz, su suavidad contrastaba con la firmeza de su mensaje, las dificultades son muchas. La tierra no siempre es generosa, las lluvias tardan, y el sol es un juez implacable. Pero aún más dura es la carga cuando el peso de la mano del hombre se suma a la de la naturaleza. Cuando la justicia es una moneda que pocos pueden pagar y la compasión se ha olvidado en el camino. Ramiro sintió que cada palabra era una aguja penetrando su armadura. Cada frase era un espejo que reflejaba sus propias acciones, no de una manera condenatoria, sino con la fría claridad de una verdad ineludible. Por primera vez, veía sus actos no como transacciones astutas, sino como cargas impuestas sobre los hombros ya agotados de su gente. Sus manos, que momentos antes contaban dinero con avidez, ahora se sentían pesadas, torpes. Quiso argumentar, justificar sus precios, hablar de los riesgos de su negocio o de la escasez de proveedores.
Quiso defenderse, gritar que él también tenía que vivir, que era solo un comerciante haciendo su trabajo. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta, convertidas en un nudo de vergüenza y malestar. Cada pretexto que formaba en su mente se desmoronaba ante la mirada tranquila del forastero, ante la sencilla verdad de sus palabras. La vergüenza, una emoción casi desconocida para Ramiro, lo envolvió. No era la vergüenza de ser descubierto en un acto deshonesto, sino una vergüenza más profunda, existencial, por la persona en que se había convertido. El forastero dio un paso adelante, acortando la poca distancia que lo separaba, sin romper el contacto visual. La justicia, dijo, es el aliento de una comunidad, y la compasión, su latido. Sin ellas, incluso el pueblo más fuerte se marchita, y el alma más rica se empobrece. No había amenaza, solo una profunda tristeza en su voz, una tristeza que parecía surgir de un conocimiento ancestral del sufrimiento humano. Ramiro tragó saliva con dificultad. Su mente, antes tan aguda y calculadora, ahora estaba nublada por una confusión emocional que lo desorientaba por completo. Hay quienes acumulan riquezas terrenales sin considerar el costo en el espíritu de sus hermanos, el forastero continuó, su voz manteniendo esa cualidad hipnotizante, y hay quienes, con una pequeña semilla de bondad, siembran un bosque de esperanza. Jesús no se identificó con ningún nombre, no reveló su naturaleza divina con grandilocuencia, pero sus palabras y su presencia eran tan poderosas, tan fuera de lo común, que una revelación sutil comenzó a gestarse en la mente de Ramiro. Este no era un sanador de aldea, ni un charlatán, ni siquiera un simple sabio. Este hombre, con su mirada que veía a través del tiempo y el espacio, con su voz que acariciaba y confrontaba al mismo tiempo, era algo más. Mucho más. Una punzada de miedo, diferente a cualquier otro que hubiera sentido, recorrió la espina dorsal de Ramiro. Un miedo sagrado, si es que tal cosa existía, de estar en presencia de algo incomprensible, de una fuerza que podría desmantelar todo su mundo con una sola palabra. La posibilidad, antes impensable, de que este hombre no fuera un hombre común, sino una manifestación de lo divino, comenzó a abrirse paso en su mente endurecida. No se atrevió a pronunciar la idea en voz alta, ni siquiera a formularla completamente en su pensamiento. Pero la sospecha estaba allí, viva y palpitante, y transformaría su mundo para siempre. La sospecha estaba allí, viva y palpitante, y transformaría su mundo para siempre. El forastero, con una calma que parecía trascender el tiempo, dejó que sus últimas palabras flotaran en el aire denso de la tienda, cargadas de un significado que Ramiro apenas comenzaba a descifrar. No insistió, no esperó una respuesta, no exigió un cambio inmediato. Simplemente le dio a Ramiro su espacio, su silencio, para que sus propias palabras hicieran eco en la conciencia del comerciante. Los ojos del forastero se posaron una vez más en Ramiro, una mirada que no era de despedida, sino de una promesa tácita, de una semilla plantada. Luego, con la misma quietud con la que había entrado, el forastero se giró lentamente y comenzó a caminar hacia la puerta. Mientras se alejaba, su voz suave se alzó una vez más, esta vez como un eco, como una parábola susurrada, una enseñanza final antes de su partida. Recordad, la vida es como la siembra, dijo, sin volverse, su figura en el umbral bañada por la luz matinal. Lo que cada uno siembra, eso mismo cosechará. Si sembráis vientos de desdicha, recogeréis tempestades. Pero si sembráis semillas de compasión y justicia, una cosecha abundante de amor y paz llenará vuestros graneros y vuestros corazones. Con esas palabras, Jesús cruzó el umbral y se fue, tan silenciosamente como había llegado. Su figura se desvaneció en la luz cegadora del exterior, dejando tras de sí un vacío que, paradójicamente, lo llenaba todo. Ramiro se quedó inmóvil, solo en su tienda, la puerta abierta de par en par, permitiendo que el sol inundara el espacio que antes había sido su fortaleza inexpugnable. El pan viejo y el agua turbia que había vendido seguían sobre el mostrador, como mudos testigos de un encuentro que había destrozado su mundo. Un murmullo de voces, el ladrido de un perro,
el sonido de la vida cotidiana del pueblo comenzaron a filtrarse, pero para Ramiro, el tiempo parecía haberse detenido. Estaba aturdido, como si un rayo lo hubiera alcanzado y lo hubiera dejado en pie, pero fundamentalmente alterado. Su mente, que siempre había sido un torbellino de cálculos y estrategias egoístas, ahora estaba en blanco. Luego, como un dique que se rompe, una avalancha de imágenes y recuerdos lo golpeó. Las palabras de Jesús resonaron con cada una de ellas, dándoles un nuevo y doloroso significado. Vio el rostro cansado de la anciana a la que había estafado con el cambio, el joven campesino que vendió sus gallinas por una miseria, la familia que entregó su cosecha a cambio de casi nada. Los ojos suplicantes, las miradas de resignación, los hombros caídos de cada víctima de su avaricia. Las voces de sus quejas, los susurros de desesperación que había ignorado durante años, ahora resonaban en su mente con una claridad ensordecedora, cada una un testimonio de su crueldad. El peso de sus pecados, una carga que había ignorado y negado durante tanto tiempo, se abatió sobre él con una fuerza abrumadora. Era un peso que no se podía medir en monedas de oro, ni en sacos de frijoles, sino en un vacío punzante en su pecho, en el ardor de una culpa que lo consumía desde dentro. Por primera vez en su vida, Ramiro sintió el verdadero significado del remordimiento, no como una molestia pasajera, sino como una puñalada profunda en su alma. Sus manos, antes firmes y controladas, ahora temblaban. La luz del sol que entraba por la puerta abierta no era cálida, sino que parecía exponer cada una de sus fallas, cada uno de sus engaños. Se desplomó sobre un banco detrás del mostrador, su cabeza entre las manos. Las lágrimas, que no había derramado desde su infancia, comenzaron a brotar, calientes y amargas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una profunda y dolorosa autoconciencia. Vio la verdad de su vida con una claridad brutal, la soledad de su riqueza. La miseria de su espíritu. ¿De qué le servía todo su oro si su alma estaba tan vacía, tan desprovista de compasión y humanidad? Las palabras del forastero, sencillas pero devastadoras, habían abierto una grieta en la fortaleza de su corazón. La semilla sembrada, la parábola de la cosecha, ya estaba echando raíces. Por primera vez en su vida, Ramiro sintió el peso de sus pecados, y ese peso era insoportable. Era el inicio de una profunda y dolorosa reflexión interna, un camino sin retorno. La punzada en su pecho persistía, una molestia sutil que Ramiro no podía sacudirse. El recuerdo de los ojos del forastero lo perturbaba más de lo que admitiría. La noche que siguió a ese encuentro fue inquieta, llena de sueños fragmentados y un insomnio inusual. Ramiro, que se enorgullecía de su sueño profundo e imperturbable, se encontró dando vueltas en la cama, la imagen de la mirada serena del forastero grabada a fuego en su mente. Intentó atribuirlo al cansancio o a la irritación por la disminución de sus ventas, pero en el fondo sabía que era algo más profundo. La semilla de la duda, sembrada por la mirada penetrante y las palabras sabias, había germinado en la tierra árida de su conciencia, y ahora, en la oscuridad de su habitación, comenzaba a echar raíces. El silencio de la noche en San Pedro era habitualmente un bálsamo para Ramiro, un manto bajo el cual sus pensamientos de avaricia y calculadoras estrategias podían prosperar sin interrupción. Pero esa noche, el silencio era un tormento. Cada crujido de la madera, cada murmullo lejano del viento, se convertía en una voz acusadora, en el eco de las penurias que él había infligido. La imagen de la anciana con el cambio incompleto, el rostro desesperado del campesino que le vendió sus gallinas por una miseria, la familia que le entregó la cosecha de sus vidas a precios irrisorios. Desfilaban ante sus ojos cerrados, pero persistentemente despiertos. Cada una de esas caras, cada uno de esos momentos, se amplificaban, cobrando una nitidez aterradora. No podía huir de ellas. Intentó acallar esos pensamientos, de la misma forma que acallaba las quejas de sus clientes, con un muro de indiferencia y justificaciones. Pero este muro, que había tardado décadas en construir, ahora se agrietaba bajo la presión implacable de la verdad que el forastero había puesto frente a él.
La pregunta era insistente y dolorosa: ¿de qué servían todas sus riquezas, todos sus bienes acumulados, si venían acompañados de tal carga de remordimiento? La respuesta le golpeaba con la fuerza de un martillo: de nada. La soledad de su fortuna era ahora un desierto yermo en su alma. Una batalla feroz se libraba en lo más profundo de su ser. Por un lado, estaba la inercia de su avaricia arraigada, el hábito de toda una vida dedicada a la acumulación a costa de los demás. Era una costumbre difícil de romper, un camino que conocía a la perfección, un refugio seguro a pesar de su oscuridad. Los años de escasez en su propia juventud, el miedo a la pobreza que lo había impulsado desde siempre, clamaban por mantener el control, por seguir aferrado a lo único que conocía. Su lógica interna berreaba argumentos sobre la supervivencia del más apto, sobre la inevitabilidad de que alguien siempre saldría perdiendo. Pero en el otro lado, una fuerza nueva, poderosa y, para su sorpresa, casi irresistible, comenzaba a emerger: un naciente remordimiento. Era un sentimiento crudo, doloroso, pero también extrañamente purificador. Las palabras del forastero sobre la compasión y la justicia, su mirada desprovista de juicio pero llena de verdad, habían abierto una brecha en su corazón endurecido. Ramiro empezó a ver su vida desde una perspectiva completamente diferente. No solo desde el prisma de sus ganancias y pérdidas, sino desde el impacto que sus acciones tenían en las vidas de los demás. La injusticia que él había perpetrado diariamente, antes invisible para él, ahora se presentaba con una claridad cegadora. Se dio cuenta de que no solo había quitado a la gente su dinero y sus bienes, sino también su dignidad, su esperanza, y su capacidad de creer en la bondad. Con cada hora que pasaba, con cada imagen que lo atormentaba, la balanza de esa lucha interna comenzaba a inclinarse. La avaricia, que antes parecía invencible, empezaba a flaquear ante el peso abrumador del remordimiento. Era como si un velo hubiera caído de sus ojos, revelándole la verdadera fealdad de su alma. La idea de continuar con sus prácticas deshonestas se volvió repugnante para él, un sabor amargo en la boca que no podía quitarse. El pensamiento de engañar a otra persona, de explotar su necesidad, ya no le producía la satisfacción perversa de antes, sino una profunda náusea. La oscuridad de su avaricia se enfrentaba a la luz implacable del arrepentimiento. De repente, en medio de esa noche de insomnio, una decisión. No fue un destello de revelación divina, sino una conclusión lógica, dolorosa pero ineludible, nacida de la agonía de su conciencia. No podía seguir así. No podía continuar por ese camino. El peso era demasiado grande, el vacío demasiado profundo. Sus viejas costumbres, su forma de vida, se habían convertido en una prisión, y la llave para su libertad estaba en el cambio. El primer paso fue el más difícil, un quebrantamiento de décadas de hábitos. Ramiro, sudoroso y agotado por la batalla interna, finalmente cedió al naciente remordimiento. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el dinero ni en el poder. Pensó en las caras, las voces, el dolor que había causado. Y en ese acto de reconocimiento, en esa aceptación de su culpa, floreció una tenue, pero firme, voluntad de actuar de manera diferente. Los primeros pasos hacia el cambio, tímidos e inciertos, comenzaron a formarse en su mente. Ramiro decidió que no podía seguir con sus prácticas deshonestas. La semilla que el forastero había plantado, finalmente había brotado, y aunque el camino por delante era incierto y lleno de desafíos, Ramiro sintió, por primera vez en años, una punzada de esperanza. El amanecer de un nuevo día disipó las sombras opresivas de la noche, pero no el torbellino de pensamientos y emociones de Ramiro. El sol, que antes marcaba el inicio de una jornada de astucia y ganancia, ahora parecía un recordatorio de la oportunidad para la redención. La decisión, forjada en la fragua del insomnio y el remordimiento, se había asentado en su espíritu con una quietud sorprendente. Con el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones, Ramiro se levantó de su lecho, su cuerpo aún cansado, pero su mente extrañamente clara. Tomó una resolución radical, una que desafiaba cada fibra de su ser anterior.
No era un capricho, sino una necesidad imperiosa, un mandato que brotaba de lo más profundo de su recién despertada conciencia. El camino de sus engaños había llegado a su fin. Con una determinación que habría asombrado a cualquiera que lo conociera, Ramiro abrió su tienda mucho antes de lo habitual. No era para esperar clientes, sino para iniciar una nueva y desconocida travesía. Sus ojos ya no buscaban la hoja de ganancias, sino una lista mental de los rostros y nombres de aquellos a quienes había perjudicado. Tomó su viejo cuaderno de cuentas, no para calcular deudas, sino para recordar cada transacción injusta. Su primera acción, tan abrupta como inesperada, fue cerrar con llave la puerta de su tienda, dejando un cartel improvisado que decía: cerrado por asuntos importantes. El pueblo, al ver el inusual cartel, murmuró con curiosidad. Ramiro comenzó su búsqueda, yendo de casa en casa, de rancho en rancho, bajo el sol implacable de San Pedro. Su objetivo era un acto de restitución, un intento de deshacer, al menos en parte, el daño que había causado. Su primer destino fue la modesta choza de la anciana a la que había estafado con el cambio y los frijoles rancios semanas atrás. Al ver a Ramiro acercarse, la mujer, sentada a la sombra de su portal, frunció el ceño con recelo. El comerciante, que siempre evadía su mirada o le dirigía palabras rudas, ahora se acercaba con la cabeza gacha, mostrando una humildad que le era completamente ajena. Doña Elena, comenzó Ramiro, su voz áspera por la falta de uso en tono conciliador, vengo a reparar un error. Le robé, y le pido perdón. Sacó de una pequeña bolsa de tela que llevaba consigo el dinero exacto que le había quitado, con un extra para compensar el abuso, y un paquete de frijoles frescos y de buena calidad, de los que guardaba para su propio consumo. La anciana lo miró con desconfianza, sus ojos pequeños y vivaces evaluando la escena. ¿Qué busca, Ramiro? Otra de sus trampas, inquirió con voz temblorosa. Ramiro negó con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo. No, doña Elena. Solo la justicia que le negué. Después de una larga pausa, la anciana, movida por la inusual sinceridad que percibía, aceptó los bienes, aunque aún con una mezcla de sorpresa y temor. El siguiente en su lista fue el joven campesino de las gallinas. Lo encontró trabajando en su pequeña parcela de maíz. La reacción del joven fue de clara hostilidad al ver a Ramiro. Pensó que venía a reclamarle alguna deuda inexistente. Pero Ramiro se acercó, le devolvió el dinero que le había quitado al pagarle la miseria por sus aves, y le ofreció más. De lo justo, pidiéndole permiso para comprarle nuevamente las gallinas, esta vez a un precio justo de mercado. El joven no sabía qué pensar. Era como si un espíritu diferente hubiera poseído a Ramiro. La noticia de las acciones de Ramiro corrió como la pólvora por San Pedro. La gente, al principio, estaba estupefacta. No podían creer lo que veían ni lo que oían. Ramiro, el avaro, el desalmado, devolviendo dinero. ¿Pagando más de lo que debía? Los rumores se esparcieron con la velocidad del viento, cada historia más increíble que la anterior. Algunos pensaban que se había vuelto loco, otros, los más religiosos, murmuraban sobre un milagro silencioso, un toque divino que había derretido el corazón de piedra del comerciante. María, la mujer a la que Ramiro había vendido tortillas mohosas, lloró cuando él se presentó en su puerta no solo con el dinero y tortillas frescas, sino con una disculpa sincera. El padre de la familia campesina de la cosecha, al ver a Ramiro con las manos abiertas y una expresión de genuina contrición, se arrodilló, no en súplica, sino con una mezcla de incredulidad y gratitud. La sorpresa en el pueblo era palpable, casi eléctrica. Los niños señalaban a Ramiro al verlo pasar, sus padres los callaban, sin saber cómo interpretar esta abrupta transformación. Era como si el orden natural del universo se hubiera alterado. Esta repentina y radical restitución de Ramiro era un espectáculo nunca antes visto en San Pedro, un eco de las palabras del forastero que ahora resonaban con una fuerza ineludible en cada rincón del pueblo. El corazón del comerciante, que antes era una fortaleza de avaricia, ahora latía al compás de una nueva melodía,
la de la redención. El amanecer de un nuevo día disipó las sombras opresivas de la noche, pero no el torbellino de pensamientos y emociones de Ramiro. El sol, que antes marcaba el inicio de una jornada de astucia y ganancia, ahora parecía un recordatorio de la oportunidad para la redención. La decisión, forjada en la fragua del insomnio y el remordimiento, se había asentado en su espíritu con una quietud sorprendente. Con el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones, Ramiro se levantó de su lecho, su cuerpo aún cansado, pero su mente extrañamente clara. Tomó una resolución radical, una que desafiaba cada fibra de su ser anterior. No era un capricho, sino una necesidad imperiosa, un mandato que brotaba de lo más profundo de su recién despertada conciencia. El camino de sus engaños había llegado a su fin. Con una determinación que habría asombrado a cualquiera que lo conociera, Ramiro abrió su tienda mucho antes de lo habitual. No era para esperar clientes, sino para iniciar una nueva y desconocida travesía. Sus ojos ya no buscaban la hoja de ganancias, sino una lista mental de los rostros y nombres de aquellos a quienes había perjudicado. Tomó su viejo cuaderno de cuentas, no para calcular deudas, sino para recordar cada transacción injusta. Su primera acción, tan abrupta como inesperada, fue cerrar con llave la puerta de su tienda, dejando un cartel improvisado que decía cerrado por asuntos importantes. El pueblo, al ver el inusual cartel, murmuró con curiosidad. Ramiro comenzó su búsqueda, yendo de casa en casa, de rancho en rancho, bajo el sol implacable de San Pedro. Su objetivo era un acto de restitución, un intento de deshacer, al menos en parte, el daño que había causado. Su primer destino fue la modesta choza de la anciana a la que había estafado con el cambio y los frijoles rancios semanas atrás. Al ver a Ramiro acercarse, la mujer, sentada a la sombra de su portal, frunció el ceño con recelo. El comerciante, que siempre evadía su mirada o le dirigía palabras rudas, ahora se acercaba con la cabeza gacha, mostrando una humildad que le era completamente ajena. Doña Elena, comenzó Ramiro, su voz áspera por la falta de uso en tono conciliador, vengo a reparar un error. Le robé, y le pido perdón. Sacó de una pequeña bolsa de tela que llevaba consigo el dinero exacto que le había quitado, con un extra para compensar el abuso, y un paquete de frijoles frescos y de buena calidad, de los que guardaba para su propio consumo. La anciana lo miró con desconfianza, sus ojos pequeños y vivaces evaluando la escena. ¿Qué busca, Ramiro? Otra de sus trampas, inquirió con voz temblorosa. Ramiro negó con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo. No, doña Elena. Solo la justicia que le negué. Después de una larga pausa, la anciana, movida por la inusual sinceridad que percibía, aceptó los bienes, aunque aún con una mezcla de sorpresa y temor. El siguiente en su lista fue el joven campesino de las gallinas. Lo encontró trabajando en su pequeña parcela de maíz. La reacción del joven fue de clara hostilidad al ver a Ramiro. Pensó que venía a reclamarle alguna deuda inexistente. Pero Ramiro se acercó, le devolvió el dinero que le había quitado al pagarle la miseria por sus aves, y le ofreció más de lo justo, pidiéndole permiso para comprarle nuevamente las gallinas, esta vez a un precio justo de mercado. El joven no sabía qué pensar. Era como si un espíritu diferente hubiera poseído a Ramiro. La noticia de las acciones de Ramiro corrió como la pólvora por San Pedro. La gente, al principio, estaba estupefacta. No podían creer lo que veían ni lo que oían. Ramiro, el avaro, el desalmado, devolviendo dinero. ¿Pagando más de lo que debía? Los rumores se esparcieron con la velocidad del viento, cada historia más increíble que la anterior. Algunos pensaban que se había vuelto loco, otros, los más religiosos, murmuraban sobre un milagro silencioso, un toque divino que había derretido el corazón de piedra del comerciante. María, la mujer a la que Ramiro había vendido tortillas mohosas, lloró cuando él se presentó en su puerta no solo con el dinero y tortillas frescas, sino con una disculpa sincera.
El padre de la familia campesina de la cosecha, al ver a Ramiro con las manos abiertas y una expresión de genuina contrición, se arrodilló, no en súplica, sino con una mezcla de incredulidad y gratitud. La sorpresa en el pueblo era palpable, casi eléctrica. Los niños señalaban a Ramiro al verlo pasar, sus padres los callaban, sin saber cómo interpretar esta abrupta transformación. Era como si el orden natural del universo se hubiera alterado. Esta repentina y radical restitución de Ramiro era un espectáculo nunca antes visto en San Pedro, un eco de las palabras del forastero que ahora resonaban con una fuerza ineludible en cada rincón del pueblo. El corazón del comerciante, que antes era una fortaleza de avaricia, ahora latía al compás de una nueva melodía, la de la redención. La transformación visible de Ramiro no se limitó a esos actos iniciales de restitución. La tienda, el epicentro de su antigua avaricia, también sufrió una metamorfosis radical. Las estanterías, antes abarrotadas con productos de dudosa calidad a precios inflados, ahora exhibían mercancía fresca y bien organizada. Los precios ya no eran un enigma engañoso, sino claros, justos y acordes con el mercado. Las balanzas, que Ramiro solía manipular con destreza, ahora mostraban el peso exacto, y el cambio se entregaba escrupulosamente, con un gracias sincero por parte de Ramiro. Lo más sorprendente, sin embargo, era la actitud del propio comerciante. El ceño fruncido habitual había sido reemplazado por una expresión más suave, sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora mostraban una calidez que sorprendía a los viejos clientes. Su voz, que solía ser un instrumento de intimidación, se volvió amable y servicial. Ayudaba a la anciana a cargar sus compras, preguntaba por la salud de los hijos del campesino, escuchaba con genuino interés las pequeñas preocupaciones de sus vecinos. La tienda de Ramiro, que una vez fue un lugar temido, comenzó a irradiar una atmósfera de honestidad y empatía. Jesús, el forastero que había sembrado la semilla de este cambio, observaba todo desde la distancia. No se marchó de San Pedro inmediatamente. Se le veía en los bordes del pueblo, o sentado bajo el gran árbol de mezquite, conversando con los niños o escuchando las historias de los ancianos. Su mirada, serena y sabia, seguía atentamente la evolución de Ramiro y de la comunidad. Una leve sonrisa apareció en sus labios al ver la fila de clientes en la tienda, escuchando las risas y los intercambios amables que antes eran impensables. Sabía que la semilla había germinado y estaba dando sus primeros frutos. La aceptación en el pueblo, sin embargo, no fue inmediata ni total. La desconfianza era un hábito arraigado, forjado a lo largo de años de engaños. Algunos aldeanos mantenían su distancia, esperando que la locura de Ramiro pasara, convencidos de que tarde o temprano volvería a sus viejas mañas. Otros, más cautelosos, solo compraban lo esencial, probando las aguas del cambio. Pero poco a poco, la persistencia de Ramiro, su honestidad inquebrantable y su amabilidad genuina, comenzaron a erosionar la pared de escepticismo. Los que se arriesgaban a interactuar con el nuevo Ramiro se encontraban con un hombre transformado, dispuesto a escuchar, a ayudar, incluso a aconsejar sin esperar nada a cambio. La tienda volvió a ser un centro de la comunidad, pero esta vez, un lugar de honestidad y apoyo mutuo. Las madres hablaban de la frescura de los productos, los campesinos de los precios justos por sus cosechas, y los ancianos de la cortesía y el respeto que Ramiro les brindaba. Las historias de sus actos de restitución se convirtieron en leyendas susurradas con admiración. Lentamente, la gente comenzó a confiar de nuevo en Ramiro. Las sonrisas en su tienda ya no eran forzadas, sino genuinas. Los murmullos cambiaron de quejas a conversaciones amigables y planes para el futuro del pueblo. La fe en la bondad humana, que Ramiro había casi extinguido, renacía con cada acto de su nueva vida. San Pedro, a través de la transformación de su comerciante, comenzaba a sanar sus propias heridas. La tienda de Ramiro, que antes simbolizaba la opresión, ahora era un faro de esperanza, demostrando que incluso el corazón más endurecido podía ser tocado y transformado por la gracia y la compasión. El cambio de Ramiro se extendió más allá de las paredes de su tienda.
Se involucró en la vida del pueblo, colaborando en proyectos comunitarios, ofreciendo ayuda a quienes la necesitaban sin esperar recompensa. Su antiguo desinterés por el bienestar ajeno fue reemplazado por una genuina preocupación que se manifestaba en pequeñas acciones diarias. Se le veía ayudando a reparar el techo de una escuela, organizando recolectas para familias en necesidad, o simplemente escuchando a quienes se sentían solos. Era una prueba viviente de que el arrepentimiento, cuando es sincero, puede llevar a una redención profunda y a un impacto positivo en el entorno. Su ejemplo, antes de avaricia, ahora era de servicio. Los niños del pueblo, que antes le temían, ahora se acercaban a él con curiosidad y confianza, sabiendo que encontrarían una palabra amable o quizás una pequeña golosina de vez en cuando. La vieja anciana, doña Elena, que al principio recibió sus disculpas con escepticismo, un día le llevó una cesta de tortillas recién hechas como gesto de agradecimiento, un acto impensable meses atrás. La relación entre Ramiro y su comunidad se estaba reconstruyendo sobre cimientos de respeto y confianza mutua, algo que el pueblo había anhelado durante décadas. La paz, que antes era una palabra vacía en San Pedro, comenzaba a florecer. Los días pasaron y la tienda de Ramiro se convirtió en un verdadero centro de comunidad, un lugar donde no solo se comerciaba, sino donde se tejían lazos de hermandad y apoyo. Los aldeanos no solo acudían por sus necesidades básicas, sino también en busca de un consejo, una palabra de aliento, o simplemente la calidez de un trato humano y honesto. La transformación de Ramiro no solo había salvado su alma, sino que había inyectado una nueva vida y un nuevo espíritu en el corazón de San Pedro. Su historia ya no era la del comerciante avaro, sino la del redimido, el hombre que encontró un propósito mayor a la acumulación de riquezas. La influencia de Jesús, aunque silenciosa, había sido la fuerza catalizadora de este milagro cotidiano. La influencia de Jesús, aunque silenciosa, había sido la fuerza catalizadora de este milagro cotidiano. Ramiro, ahora un hombre transformado, sentía una necesidad ineludible de encontrarle. Desde el día de su visita a la tienda, Jesús había permanecido en el pueblo, una presencia discreta pero constante, observando la evolución de Ramiro con una sonrisa serena. Sin embargo, los días se convertían en semanas, y Ramiro temía que el forastero pudiera marcharse tan silenciosamente como había llegado, llevándose consigo la oportunidad de expresar su gratitud. Esa mañana, una impaciencia inusual lo impulsó. Dejó a cargo a uno de los jóvenes que ahora le ayudaban en la tienda, un muchacho al que Ramiro había ofrecido trabajo y una oportunidad, y salió en su búsqueda. Sabía que Jesús solía pasar tiempo en las afueras del pueblo, en los senderos que bordeaban los campos de maíz, o cerca del arroyo donde el agua corría con un murmullo constante. Caminó por el sendero polvoriento, el sol ya alto en el cielo, sintiendo el calor sobre su cabeza. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y una profunda expectación. Por fin, lo divisó. Jesús estaba de pie en una pequeña elevación, contemplando el vasto paisaje que se extendía ante él, los campos verdes, las montañas azules en la lejanía, el cielo inmenso. Su figura, envuelta en la túnica sencilla, parecía fusionarse con el entorno, exhalando una paz que se sentía a kilómetros de distancia. Ramiro se acercó lentamente, su paso vacilante, como el de un peregrino que llega a un lugar sagrado. «Maestro», dijo Ramiro, su voz apenas un susurro, cargada de una humildad que nunca antes había conocido. Jesús se giró suavemente, sus ojos serenos encontrándose con los de Ramiro. No había sorpresa en su mirada, solo una tranquila expectativa. Ramiro, con el alma expuesta, sintió que las palabras formaban un nudo en su garganta. Se acercó un poco más, y con una profunda reverencia que no era servilismo, sino el reconocimiento de una verdad superior, se inclinó ligeramente. «No sé cómo agradecerte», continuó Ramiro, su voz temblaba ligeramente por la emoción. «Me abriste los ojos, maestro. Me mostraste la oscuridad en la que vivía y me enseñaste el camino hacia la luz. Eras un hombre ciego, y tú me has dado la vista.
Las palabras brotaban de su corazón, cada una cargada con el peso de su arrepentimiento y la inmensidad de su gratitud. Le habló de las noches de insomnio, de la lucha interna, de cómo su avaricia lo había consumido y de cómo sus palabras habían sido el catalizador para su transformación. Creía que la riqueza lo era todo, que el poder era la medida de un hombre. Pero tú me mostraste que la verdadera riqueza reside en la compasión, en la justicia, en el amor al prójimo. Gracias a ti, he recuperado mi alma, y este pueblo ha recuperado su esperanza. Jesús escuchó en silencio, su rostro irradiando una compasión infinita. Cuando Ramiro terminó, Jesús le puso una mano suave sobre el hombro. Su toque era cálido y reconfortante. Ramiro, dijo Jesús, su voz suave pero profunda, el cambio no vino de mí, sino de la semilla de bondad que siempre estuvo en tu corazón. Yo solo te ayudé a encontrarla. La fe verdadera no se encuentra en templos de piedra, sino en los actos de bondad que realizamos cada día. La riqueza más grande es la que se comparte, y la felicidad más profunda es la que proviene de servir a los demás. Sus palabras eran un bálsamo para el alma de Ramiro. Sintió una paz que nunca antes había experimentado. Pero en la mirada de Jesús, Ramiro percibió también una nota de despedida. Mi camino me llama a otros lugares, Ramiro, dijo Jesús, sus ojos contemplando el horizonte. Pero recuerda esto, mi espíritu siempre estará presente en San Pedro, en cada acto de generosidad, en cada palabra de consuelo, en cada sonrisa compartida. No me busques en las nubes, búscame en el corazón de tus hermanos, en la justicia que defiendes, en la compasión que extiendes. Luego, con una última mirada llena de significado, Jesús se despidió. Se volvió y comenzó a caminar por el sendero, alejándose del pueblo. Ramiro lo observó, inmóvil, hasta que la figura de Jesús se hizo cada vez más pequeña, difuminándose en la distancia, hasta desaparecer por completo en el horizonte. Un nudo de emoción se formó en la garganta de Ramiro, pero no era tristeza, sino una extraña mezcla de gratitud, esperanza y una nueva fortaleza. El forastero se había marchado, pero había dejado un legado imborrable en el corazón de Ramiro y, a través de él, en el alma de San Pedro. El comerciante regresó a su tienda, no como antes, sino con una misión renovada, un propósito claro y un corazón lleno de una fe inquebrantable. El pueblo ya no sería el mismo. El forastero se había marchado, pero había dejado un legado imborrable en el corazón de Ramiro y, a través de él, en el alma de San Pedro. El comerciante regresó a su tienda, no como antes, sino con una misión renovada, un propósito claro y un corazón lleno de una fe inquebrantable. El pueblo ya no sería el mismo. Los años pasaron, tejiendo nuevas historias sobre las viejas cicatrices de San Pedro. Ramiro, el que una vez fue el comerciante temido y avaro, se convirtió en el pilar más respetado y querido de la comunidad. Su tienda, lejos de ser un mero punto de intercambio, se transformó en un verdadero faro de honestidad y servicio. Las puertas de su establecimiento siempre estaban abiertas, no solo para la compra y venta, sino para escuchar, para aconsejar, para ofrecer una mano amiga. Los precios justos y la calidad de sus productos eran garantía, ya nadie desconfiaba, y la palabra de Ramiro valía más que cualquier contrato. La clientela no solo regresó, sino que creció exponencialmente, abarcando no solo a los habitantes de San Pedro, sino también a los de los pueblos vecinos que, atraídos por la fama de su probidad, preferían viajar kilómetros con tal de comerciar con un hombre en quien podían confiar ciegamente. Ramiro, con su sonrisa genuina y su atención personalizada, conocía el nombre de cada cliente, sus historias, sus necesidades. Su figura robusta, antes imponente por su severidad, ahora lo era por su bondad y su constante disposición a ayudar. Ya no había nadie que se fuera de su tienda con la cabeza gacha o el corazón encogido por la injusticia. Al contrario, salían con una sensación de respeto y con la certeza de haber sido tratados con dignidad. El pueblo de San Pedro, impulsado por esa nueva ola de honestidad y bondad que Ramiro había cultivado, comenzó a prosperar de maneras que pocos habrían imaginado.
La gente, al ver el ejemplo de Ramiro, encontró una nueva motivación para trabajar con esmero, sabiendo que su esfuerzo sería justamente recompensado. Los campesinos cultivaban con renovado ánimo, los artesanos tejían con mayor dedicación, y todos se ayudaban mutuamente, tejiendo una red de apoyo comunitario. Se construyeron mejores casas, se reparó la escuela, e incluso se logró traer un pozo que proporcionaba agua más limpia y abundante para todos. El espíritu de colaboración, la fe en un futuro mejor, había reemplazado la vieja resignación. San Pedro, antes un lugar de penurias, se convirtió en un ejemplo de cómo la transformación individual podía catalizar el florecimiento de toda una comunidad. La historia cierra con la imagen de Ramiro, ya un hombre con canas en la barba y sabiduría en la mirada, sirviendo a sus clientes con la misma alegría y dedicación que el primer día de su transformación. Un pequeño niño entra corriendo a la tienda, con una moneda arrugada en su mano, pidiendo un dulce. Ramiro, agachándose a su altura, le sonríe y le da el caramelo, devolviéndole la misma moneda con un guiño. Para que sigas comprando, pequeño amigo, le dice con voz suave. La madre del niño, que viene detrás, le sonríe a Ramiro, una sonrisa llena de gratitud y afecto. Ramiro levanta la vista y mira hacia la puerta, donde la luz del sol se filtra, recordándole aquel día trascendental. Las palabras de Jesús resuenan en su memoria, un eco constante que guía cada uno de sus actos. Había aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en los corazones que uno toca, en las esperanzas que siembra, en la justicia que procura. La visita de Jesús a su puerta, aquel encuentro inesperado, no solo había cambiado su vida de comerciante, sino que había transformado su alma, convirtiéndolo en un hombre de bien, en un faro de moralidad para su pueblo. La codicia, que una vez fue su motor, había sido reemplazada por la compasión y el miedo, por la fe. La historia de cómo la visita de Jesús cambió un corazón codicioso para siempre, se susurraba de generación en generación en San Pedro, un recordatorio constante del poder de la redención y del amor divino. Si esta historia de transformación y esperanza te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores como este. Déjanos un me gusta y comenta qué fue lo que más te impactó de la historia de Ramiro y la visita de Jesús. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Y si quieres seguir explorando historias de fe y redención, te sugerimos ver nuestro próximo video sobre CTI para ver otro video relacionado.